¿Cuántos de ustedes leyeron o vieron, ¿no es cierto?, los evangelios, la crucifixión, la entrada a Jerusalén? ¿Cuántos en este tiempo fueron movidos a eso? ¿No? Porque muchas veces uno viene la época y todos empiezan a leer y todo, las películas que aparecen, ¿no? Y uno remonta un poco. Bueno, dos solos, gloria a Dios. Los demás, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los demás? ¿No? Porque es verdad. Al menos yo empecé a leer varios, los evangelios, los finales de cada evangelio y ver, ¿no? Decía, cómo la visión de cada uno hace una comprensión global de lo que pasó. Por eso son distintos los evangelios a veces en detalles, que uno dice, pero este no dice tal cosa, pero este agregó tal cosa. Cada uno lo vio, dos lo vieron y los otros recopilaron historias para poder hacer un cuadro perfecto. En una de esas andadas que anduve por ahí, pude ver en el Evangelio de Juan que me surgió el título de esta reflexión, la carrera al sepulcro. Una carrera al sepulcro. Y uno diría, ¿quién? ¿Jesús fue corriendo al sepulcro? No, a ver, lo llevaron, ¿no? Pero si la carrera al sepulcro. Y acá me pude encontrar con algo que realmente me gustó y vamos a hablar del primer día de la semana, el domingo de resurrección. ¿Qué pasó el domingo de resurrección? Ya habían pasado la crucifixión, el maltrato de Jesús, bien como hoy veíamos, ¿no es cierto?, un poco, Samantha explicaba también el tema del que estaba al lado, el ladrón, que bárbaro. Consumado es, decía Patri. Dios hizo lo que tenía que hacer y Jesús hizo lo que tenía que hacer. Lo habían llevado a la tumba. Estaba él en un lugar, ¿no es cierto?, que nadie lo había usado. Gloria a Dios. Pero el primer día de la semana, después que pasó todo, que todos estaban, ¿no?, la carrera al sepulcro. Y podemos encontrar que en Juan 20, del 1 al 15, hay un relato muy lindo que quisiera compartir con ustedes. Y de ahí sacar algunas reflexiones. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, ya estaba corriendo acá María, fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Cuál era el concepto y el miedo de los discípulos? Que desaparezca Jesús, que se lo lleven. ¿No es cierto? El Sanedrín, todos los judíos, y que algo hagan con el cuerpo de Jesús para que borrarlo totalmente de la historia. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Otra carrera, Pedro y Juan corriendo al sepulcro. Era todo rápido, una noticia tremenda. No había WhatsApp, no había mensajito, ¿no es cierto?, de Messenger, no había nada. Esto era al natural, era boca a boca, así que no todos se enteraban como ahora. Y iba haciendo de a poco. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Qué quiso decir? Se asomó y miró, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no había entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hasta ahí. Vamos a hacer hasta ahí. En este relato se repite mucho una palabra, una frase, una acción, un verbo. Vio, vio, vio. Dice, fue María y vio que la piedra estaba movida. Fue a Pedro y a Juan, y Juan era el amado, ¿no? Juan acá es el que escribe, pero no se nombra. El amado de Jesús, dice, ¿no? El mimado, ese dice, el más chico. Pero acá podemos ver que cuando ellos empezaron a llegar y empezaron a correr, hubo toda una acción, ¿no? Y Juan era el más joven de todos los discípulos. Pero acá lo importante es, y quiero felicitar y tener en cuenta algo, la primera acción de acercarse al sepulcro el primer día de la semana, ¿de quién fue? De María Magdalena, obviamente, una mujer. Gloria a Dios. Y es notorio que María Magdalena fue de muy temprano, aún de noche, dice, al sepulcro. Algo importante, ella no sabía
que la piedra iba a estar corrida. Era un problema. Fue al sepulcro sin saber que iba a haber un obstáculo. No iba a poder ver al maestro. No iba a poder acceder porque estaban los soldados y estaba una piedra. Por lo tanto, igual fue. Yo doy gracias a Dios por nuestras esposas y nuestras mujeres. La mujer tenaz, perseverante, esforzada, porque no sabía qué iba a hacer, pero fue. Y muchas veces así actúa en nuestra casa, en nuestro medio, en la vida social. Por eso tienen tanto protagonismo, ¿no? Y doy gracias porque cuando tienen al Señor, se multiplica todo eso para bien. Gloria a Dios, ¿no? Por nuestras esposas, las que están en casa también, que seguramente están mirando y están cocinando, atendiendo, pero están mirando. Es así, el hombre por ahí se distrae en otras cosas, pero la mujer siempre está. Por eso en la iglesia, casi el 60, el 70% de la iglesia son mujeres la mayoría, más que los varones. Pero damos gracias a Dios por su esfuerzo, la felicito. Acá, María Magdalena nunca pasó desapercibida, siempre está en la palabra por algún motivo. Sabemos de dónde salió, sabemos lo que Jesús hizo, pero ella estaba agradecida. Y ahí me vino un proverbio 8:17, porque esto tiene también una acción, lo que ya tiene una reacción de parte del Señor. Proverbios 8:17, fue a la tumba temprano. La primera, se preparó y fue. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermoso pasaje. Y acá lo podemos aplicar, porque nadie había visto a Cristo glorificado, resucitado. La primera que lo vio, ¿quién fue? María. María fue la primera que vio a Cristo glorificado. Qué hermoso, ¿no? La acción. Porque Jesús ama a los que le aman y a los que lo buscan de temprano, lo hallan. Qué importante buscarlo al Señor de temprano y tener esa actitud de tener ese encuentro con Él. A pesar de que ella iba a un encuentro sin saber que iba a ser el Cristo resucitado, glorificado, porque hasta los discípulos y los que estaban a su alrededor no entendían lo que estaba pasando, no entendían, como muchos de nosotros acá tal vez. No entendemos que Él nos ama de tal manera que quiere manifestar su gloria, su sanidad, su santidad. Y aún estamos atados a cosas terrenales, preconceptos, rabietas, excusas, pero estamos acá. En algún momento de tu vida va a ser un clic y te vas a dar cuenta con quién estás tratando, con un Cristo glorificado, con un Dios bueno, que Él prepara todas las cosas para que vos puedas vivir integral y enteramente sano, libre, fuerte, para la gloria de Dios. No entendemos todavía muchas cosas, pero el Señor sí quiere darse a conocer. Por eso fue la primera que vio a Cristo resucitado, ¿no? Qué lindo el poder, ¿tenemos la imagen? De ahí, ¿no? Y poder decir esto, porque es verdad. Después vamos a hablar de ella desde el 11 al 15, pero entendemos acá también, en la otra placa, Juan 20, del 3 al 4, y preste atención a la palabra vio, cómo se repite. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero. ¿Por qué? Es lo mismo que yo me ponga a correr al lado de Joel, al lado de Juancito, ¿no? Estoy mirando a algunos que están en forma, ¿no? Que es lo que, ¿no? Obviamente, vamos a correr juntos, pero en algún momento me van a pasar. ¿Por qué? No porque esté más gordito, no es eso, sino porque son más jóvenes, 20 años más jóvenes. Es como a veces los muchachos van a jugar al fútbol, ¿no? Y van y casado contra soltero. Imagínense lo que pasa. Los casados todos quebrados, ¿no? Todos cansados, y los chicos como pueden jugar otro partido tranquilamente. Hay una realidad física. Entonces Juan lo pasó a Pedro, ¿no es cierto?, como un rayo. Pero qué importante la madurez. Acá estamos nosotros, las personas mayores, nos necesitamos. Por eso en la iglesia hay algo integral. Damos gracias por los jóvenes, pero también por las personas maduras. Se necesitan para poder ser una iglesia viva, equilibrada y que pueda avanzar en el reino. Dice la palabra que ellos corrían, y los dos, y llegó primero Juan al sepulcro. El 5 y el 6. ¿Lo tenemos? El que sigue después de esto. Bien, Juan llegó primero, está bien, la estoy confundiendo acá a la amiga Rosita. Juan llegó primero, ¿no? Y podemos ver que es así. Cuando se acerca Juan,
Dice la palabra que asomándose, vio los lienzos dispuestos ahí, pero no entró. La palabra vio. Él se asomó, era una cueva, por lo tanto se acercó a la escalera, se agachó y vio. Pero Juan no entró. Tuvo la libertad de llegar primero, correr igual que Pedro, pero por algún motivo, por ahí la juventud, por ahí el temor, por ahí cosas que le impedían, vio. Y la palabra vio, ¿saben qué? Vamos a hacer después un ejemplo, cuando podemos decir nosotros, yo vi, vimos. En el castellano es muy escaso en la riqueza del vocabulario, como el amor. El amor en griego tiene 3 acepciones. En cambio, en el castellano, amor es amor. ¿Y qué tipo de amor? Y tenés que dar muchas frases. En cambio, en el griego tiene palabras donde uno puede explicar mejor la acción que está pasando con la misma palabra. Dice la palabra que entró Juan ahí a la puerta y vio, pero no entró. El versículo 5 dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. La acción de Juan, se asomó, vio, pero no entró. El versículo 6, llegó Simón, entró en el sepulcro, no tuvo parada. Simón, hombre valiente, vehemente, sanguíneo, no, ni pensó, se tiró de cabeza a la tumba. ¿Y qué dice la palabra? Vio nuevamente. ¿Qué vio? Los lienzos puestos allí. La misma acción, pero adentro. El versículo dice, luego Simón llegó y Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. 7 y 8. Juan entró y vio. ¿Y qué dice la palabra? Creyó. 3 acciones, ¿no? De 2 personas que estaban ahí. El versículo 7 y 8, la palabra dice, y el sepulcro que había estado y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y esto para ellos fue algo terrible. La primera vez que Juan se asoma y ve sin entrar, esa acción que tiene Juan para poder entender lo que estaba pasando, en el griego tiene tres palabras que describen la acción de Juan. ¿Por qué no entró? Pero observó. Dice, percibir, entender, inspeccionar. Qué importante, ¿no? Ve un accidente en la calle. Vienen los peritos. ¿Qué tienen que hacer? Percibir, entender y inspeccionar. Lo ven de lejos. Observan algo. Uno mismo, muchas veces curioso por algún accidente o algún acontecimiento, para entender qué está pasando, qué puedo percibir, qué deducción saco de esta acción. Por eso Juan se quedó afuera y tuvo una idea. Eso marca el verbo, que muchas veces nosotros lo hacemos. Venimos a la iglesia, leemos la palabra, vamos a los grupos, queremos percibir, entender e inspeccionar de qué se trata, qué es esto, pero no tenemos una claridad exacta. Juan estaba así, de afuera de la tumba, de un Cristo resucitado, la roca corrida, los ángeles que habían manifestado a María Magdalena, lo que había pasado. Él estaba mirando y observando. La acción de Pedro, cuando entró directamente a la tumba, ¿qué observó? Esa palabra, que ahí está en griego, ¿saben en qué se usa? En el teatro. ¿Qué observó? La escena. Otra cosa distinta. Pedro observó la escena. Por eso la palabra dice que vio el sudario y vio todo como estaba, todo puesto, para comprender que a Cristo no se lo habían llevado. Algo había pasado. Yo les hago una pregunta. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿cómo salió Lázaro de su tumba? Todo atado. Dijo, desátenlo y déjennos ir. En este caso es distinto. Algo también a pensar. ¿Cuánta gente resucitó en la Biblia? El relato bíblico. ¿Cuánta gente fue resucitada? Yo le voy a decir, una. Jesús fue el único resucitado. A los demás se le hizo una devolución de vida, porque los demás después murieron. Les devolvió la vida, los llamó a la vida y se lo devolvió, pero no resucitaron. El único que resucitó fue Cristo, que no volvió a haber muerte. Entonces esto es muy importante definirlo. ¿Por qué también Jesús, el sudario, estaba a un costado, enrollado, ¿no? Que era lo que estaba en su cabeza? Porque tiene un cuerpo glorificado, no necesitó a nadie que venga a desatarlo. Ese cuerpo glorificado, ¿no? Lo podía retener unas telas, unas vendas, una atadura.
por sí solos se desvanecieron ante él. Y él tenía un cuerpo que podía traspasar paredes y podía estar de un movimiento de un lado a otro. Entonces eso es una prueba tangible. Ellos estaban viendo esa escena. Imagínense, entender lo que estaba pasando. Era algo que para nosotros es incomprensible humanamente, pero él lo venía diciendo, es necesario que yo resucite. Es necesario que este templo lo van a tirar en 3 días, pero en un día yo lo pondré de vuelta. Hablaba de su cuerpo, hablaba de él. Aún los apóstoles y la iglesia que iba a ser después no entendía lo que pasaba. Por eso el choque entre ellos de ver esto. Pedro miraba la escena, el otro quería entender. Cuando entró Juan y pudo ver más claro lo que pasaba, es otra acción del verbo, que dice, y vio el sudario a un costado enrollado, como que fue puesto ahí, no fue desarmado. Porque si se hubiesen llevado el cuerpo de Cristo, se hubiese llevado con ropa, con sudario, con todo. No hubiese toda la mortaja que se había puesto. Entonces digo, Señor, gracias, porque es una prueba tangible de su resurrección, de su poder, que hoy está en nosotros. Ese punto cuando entró Juan y vio, la acción es saber y conocer. Ya no estaba inspeccionando, ya no estaba viendo qué había pasado, ya sabía y conocía que Cristo había resucitado. Y esto es importante, el poder entender. Creyó en la resurrección. Y después de eso, ¿qué hicieron? Salieron y se fueron a los suyos. Qué importante que es ir y transmitir que Cristo ha resucitado. Nosotros hoy celebramos a un Cristo resucitado. Tocó tu vida, te dio vida eterna, te salvó, se rompieron cadenas, te volvió a dar dignidad. Yo me pregunto, ¿vos fuiste a los tuyos y le contaste lo que está pasando? ¿Le contaste, le predicaste de Cristo? ¿Le diste las buenas nuevas del Evangelio? Que hay un Cristo vivo y un Cristo que está presente y que se mueve de un lado para otro y que está a la distancia de una oración para que entre en mi corazón y sea nuestro Señor. El versículo 9 y 10 dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Quién hablaba? Pedro y Juan. Todavía no habían entendido esa porción de la Escritura. ¿Vos entendés que tenés un Cristo resucitado? ¿Que hay poder? ¿Que venció la muerte? ¿Que derrotó el pecado? Entonces tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir consagrados, tenemos que vivir, ¿no es cierto?, con una pasión y un deseo de decir, Cristo viene y Él quiere que nosotros vivamos bajo este poder y bajo esta gracia. Y ir a los suyos y poder declarar a todo el mundo que Cristo, este Cristo que hoy celebra el mundo, que para muchos todavía lo tienen en una cruz, Él no quedó en la cruz, se bajó de la cruz y la cruz fue un símbolo de maldición, pasó a ser el símbolo de bendición, así hace Cristo. Puede en tu vida haber maldiciones, pero a partir de Cristo empieza a haber bendiciones, transforma las cosas. Él rompe condenación, nos redime del pecado, nos santifica. Y este es el Cristo que se quiere manifestar hoy. Por eso es importante el hecho de decir, Señor, yo quiero entender, quiero conocer, quiero inspeccionar. Los que estamos acá, los que están en casa, sí. Observar la escena como Pedro en esa acción que vino, él le vio la escena y vio todo esto y se acordó de la palabra, se acordó lo que el Señor le decía, se acordó que realmente era necesario que Cristo muriera en la cruz para perdón de pecados. Si no hubiese muerto en la cruz, todo lo que hizo antes no tendría sentido. No habría poder, porque Él vino a este mundo. Dios se despojó a sí mismo, dice la palabra, ¿no es cierto? Y se hizo hombre. Y aún siendo hombre se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Siguió humillándose por amor a nosotros y para perdón de pecados. Ahora yo digo, ¿por qué no vivimos con ese gozo, con esa alegría? ¿Por qué no vivo ese Cristo resucitado? Sí, en esta vida que es injusta, en esta vida que hay muchas maldades y tanta gente que hace mal y tanta gente que sufre. Y muchos dicen, ¿y dónde está Cristo? Cristo está, no está la gente que adora a Él. Porque si la sociedad lo abrazara y lo amara, no pasaría todo esto. Seguramente serían distintos, transformados, cambiados. ¿Saben? Y me tomo y quedo con la palabra que decía que esto fue necesario porque ellos, Pedro y Juan, todavía no entendían que Cristo tenía que resucitar. ¿Cuántos viven en un Cristo resucitado? ¿Cuántos tienen a un Dios glorificado? ¿Cuántos saben que hay promesa que Él va a venir y nos va a llevar juntamente con Él? ¿No? Gloria a Dios, eso es lo que nosotros queremos. Denle un aplauso al Señor porque Él vive, Él reina por los siglos de los siglos, al único, al verdadero. Gloria sea a Él, ¿no? Y yo me ponía a pensar
Digo, Él hizo su parte, consumado es, como decía Patri hoy, consumado es, cumplió. Nos dejó a nosotros, la iglesia, la responsabilidad de manifestar el reino. No se permitan vivir amargado, triste, turbado, atrapado por pensamientos, fortalezas satánicas. Tenemos el poder para derribarlas, para la destrucción de fortalezas. Del Señor nos dio armas poderosas. Obviamente le vamos a hacer frente. Ellos estaban pasando un tiempo terrible. Me robaron a Cristo, me robaron a Jesús. María Magdalena dice, ¿a dónde se lo llevaron? Todavía la iglesia no entendía el tiempo espiritual que estaban viviendo y pasando. Me preguntan, ¿vos lo entendés? ¿Sabés que son tiempos violentos, cortos? Viví como Él vivió. Hacé lo que Él hizo. Declará lo que Él declaró. Tener la esperanza, los ojos puestos en los cielos, que es autor y consumador de la fe. No vivamos como gente derrotada, como gente que no tiene recursos, como personas que están oprimidas. No, Él nos dio mucho más de esto. Nos dio poder para vivir con gozo, aún en plena enfermedad y necesidad material. Él con gozo, con alegría, porque Cristo vive y Él va a hacerse cargo de mi vida. Y estar terminando el versículo del 11 al 15, vemos la acción de María Magdalena. Bien que la levantamos, dijimos, mirá vos, qué bien. Fue forzada, valiente, nuestras mujeres representando a esto. No importaba la piedra, algo iba a pasar. Tenía la fe para encontrarse con un Cristo muerto, según ella. ¿Cómo se encontró con un Cristo resucitado? Pasó toda esta escena, Pedro y Juan se fueron. ¿Pero quién se quedó? María. María se quedó ahí. No entendía. Lloraba. El versículo del 11 al 15, ¿qué relata? Que María no lo conocía. La incredulidad nos ciega y no nos deja ver. Ella se encontró con una escena poderosa. Dice la palabra. Pero María estaba afuera, llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio, de vuelta a la acción, vio. ¿Qué vio María? 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. No fue conmovida por ver 2 ángeles, no le llamó la atención eso. Ella estaba tan dolida y tan ensimismada en su dolor y en su pérdida, que ni siquiera se detuvo a ver que habían 2 ángeles, en que incluso le hablaran. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de vuelta a la palabra vio, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús en su cuerpo glorificado no era tan diferente a la imagen de Jesús antes de la crucifixión. Tenía un cuerpo distinto, pero su imagen era la misma. ¿Por qué no lo conoció? Porque estaba en su propio dolor y llanto, porque no creía que Jesús iba a resucitar, a pesar que lo amaba, a pesar que lo servía, a pesar que fue temprano y con todo el esfuerzo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso como iglesia? O vos en tu casa haces sacrificios y cosas, vas caminando para acá, haces altares por allá, promesas, creyendo en un Dios que cuando se te presenta no lo conoces. Cristo quiere que vos lo conozcas. Cristo quiere que vos veas un Dios glorificado y que puedas comprender y sacar todos esos obstáculos. Un mal emocional, una fortaleza de una creencia equivocada, de poder no entender la magnitud, la gloria, el poder que con el Dios que vos tratás. No lo conoció. El versículo 15 dice, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortalero, el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y el versículo 16, que acá no está, Jesús le dice, María. Lo escuchó. Y cuando lo escuchó se dio vuelta y dijo, Raboni, maestro. Y lo quiso abrazar. Ahí fueron caídos sus velos y escuchó la voz de su maestro, de su Señor, del Cristo resucitado. Y ahí pudo entender que Él había glorificado y se le fue la tristeza, se le fue la angustia, le vino la alegría, porque se había reencontrado ¿con quién? Con un Dios vivo.
con un Dios que vio un Cristo que vio que estaba crucificado, pero que se cumplió su palabra y su poder. Hoy Cristo tiene palabra de vida para vos. Hoy Cristo tiene palabra de esperanza para vos. Hoy Cristo tiene el poder para restaurar y para restituir y para levantar al que está caído, para sanar al que está enfermo, para volver al que está en pecado. Él tiene poder. Qué lindo que es reencontrarnos y sacar todo lo que hoy molesta y no conocemos a Jesús, aún Él estando delante nuestro. María vio, pero no lo conoció. Qué importante que es invitar al Espíritu Santo a que entre a nosotros y nos llene completamente. A lo que ya estamos, que nos llene en plenitud, para vivir una vida victoriosa y poderosa. Para los que no lo conocen, que lo inviten y que le haga lugar en su corazón y para que habite el reino y empiece a hacer esa transformación poderosa, a declarar vida y no muerte, a declarar bendición y no maldición, a practicar santidad y no pecado, a limpiar mi vida de todo aquello que impide que pueda ver a Jesús como María, o que como Juan y Pedro, que todavía no entendían que tenían que suceder cosas. Lo primero que tiene que suceder es que te arrepientas de tus pecados, que conozcas que Cristo te anhela con celo ardiente y con amor eterno, ¿no? Esa frase dice, te rodeé con cuerdas de amor y con amor eterno te rodeé y te atraje hacia mí. Por lo tanto, prolongué mi misericordia. Qué hermosa declaración de amor de parte de Dios. Es para este día, es para celebrar a Cristo. No es un huevito de Pascua, no es un conejo, no es una rosca de Pascua. No, eso no son símbolos cristianos, son de este mundo. Coma todo el chocolate que quiera, toda la rosca que quiera, pero no celebre a Cristo porque Cristo no está ahí. No son realmente de algo espiritual, es cultural. Pero sí celebra a Cristo, que está vivo, que resucitó, que Él realmente quiere que nosotros podamos celebrar y festejar, que es la vida. Para eso tenemos que invitarlo a Cristo en nuestro corazón, los que están en casa, los que nos están mirando, los que hoy están acá. ¿Alguien que vino por primera vez hoy acá o segunda? ¿Puede levantar su mano? ¿Alguien? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es así, Dios te bendiga. Él quiere conocernos, Él quiere presentarse, Él quiere que vos te encuentres con la muerte. Andá a la tumba, pero la vas a encontrar vacía. Para Cristo, pero también para vos, porque Él va a derramar vida y vida eterna. Él va a darte a vos una condición de ser pasado criatura a hijo, porque Cristo murió en la cruz y a través de ese sacrificio nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Entonces, qué importante en este tiempo decir, Señor, yo quiero celebrar la tumba vacía, yo quiero celebrar la vida, yo quiero entender la palabra, porque Pedro y Juan en ese momento no la entendían. Quiero, como María, sacar todo lo que está en el medio, mis emociones, mi entendimiento, y aún estando Cristo, no lo dejes ir. Deja que el Señor se manifieste a vos como ese Cristo glorificado, vivo, porque consumado es. Es una frase poderosa en el mundo espiritual diciendo el Señor ya hizo su parte, vos empezás a hacer la tuya.